Bueno, en el día de hoy empezamos una serie nueva que se llama Certeza en la incertidumbre. Certeza en la incertidumbre. Y yo quiero pedirle a todos que vayan de inmediato al Salmo 46. Abra su Biblia. En el Salmo 46 yo voy a leer a partir del verso 1 y luego voy a brincar a otro verso. De nuevo, Salmo 46, verso 1 al 3 y luego del 10 al 11. Dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Y el verso 10 y el 11 dicen: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Cuando yo preparaba este mensaje, yo tuve un momento de oración un poco extendido y yo le decía: Señor, ¿de qué tú quieres hablar? ¿Qué tú quieres hacer en este tiempo? Y Dios me guió obviamente a esta serie, pero también me dijo una palabra, me dio un mandato. El Señor me dijo: decide. Yo dije: ¿cómo así, Señor? Decide. Y Él me dijo: la decisión de tomar acción es el lado práctico de la fe. Y yo quiero dejar a todo el mundo con este mandato que Dios me dio: decide. La pregunta es: ¿decidir qué o sobre qué? Dios te va a ir enseñando, no solo durante este mensaje, sino también durante la semana. Así que decide. Fíjense, hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que quiero mencionar en este momento porque es muy ilustrativo de la serie que vamos a hablar y sobre todo del mensaje de hoy, la primera parte de este mensaje, que se llama Llenando el vacío. Llenando el vacío es la primera parte dentro de la serie Certeza en la incertidumbre. Y es que durante la época de los reyes en el pueblo de Dios en Israel, si usted se lee toda esa parte que está en los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, también toca una parte en los libros de algunos profetas, como el profeta Isaías, usted se va a dar cuenta de un patrón. Mientras el pueblo de Dios se sometía a Dios y obedecía a Dios, entonces todo le iba bien. Pero cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios, o sea, comenzaban a adorar a otros ídolos y a levantar altares para otros ídolos, entonces Dios lo que hacía era que quitaba la protección del pueblo de Dios. Porque en la época de los reyes en Israel, habían muchas naciones que eran enemigas del pueblo de Israel. Una de ellas era el pueblo de Nínive. Por eso es que el profeta Jonás, cuando Dios le dijo: ve a Nínive y da una palabra para que se arrepientan, Jonás se incomodó con Dios. De hecho, en primer momento él no fue y cumplió con lo que Dios le dijo, sino que él huyó en dirección opuesta. Se montó en un barco, del barco lo echaron al mar, se lo tragó un pez y lo vomitó en las playas de Nínive. Y finalmente, cuando él dijo la palabra, y no fue que él predicó un largo mensaje, fue algo muy simple. Dice el Señor que si no se arrepienten van a ser destruidos. Dice la palabra que el rey de Nínive de ese entonces se arrepintió, llamó a ayuno y oración y Dios quitó el juicio que venía contra Nínive. Pero fue ese mismo pueblo en años anteriores, durante el reinado
del rey Ezequías de Judá, que pasó lo siguiente. El pueblo de Israel se había sido dividido en dos, producto del pecado. Después que el rey David se fue, vino su hijo Salomón, y después de Salomón vino el hijo de Salomón, que creo que el nombre era Roboán. Cuando esto ocurrió, producto del pecado de Salomón, que hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, Israel, que tenía 12 tribus y era una sola nación, se dividió en dos naciones. Por un lado estaba Judá y por otro lado ellos se llamaban Israel, y ahí estaban las 11 naciones, las 11 tribus diferentes. Entonces, el pueblo de Dios tenía dos reyes, uno Judá y uno en Israel. ¿Y qué sucede? Hoy en día está pasando lo mismo. La nación de Israel, su liderazgo está dividido. Tienen un presidente del parlamento, y hay todo un lío. Pero durante ese tiempo, en Israel estaba gobernando un rey llamado Oseas. Y dice la palabra que Oseas hizo lo que a Dios no le agradó, y Dios retiró la protección de Oseas. En ese momento, Dios retiró la protección de Oseas, y pueblos que estaban aledaños a Israel lo atacaron y lo sitiaron, y cogieron a todos los pobladores de Israel, de uno de los reinados, bajo el reinado de Oseas, y entonces lo llevaron al exilio. ¿Qué sucede? Que mirándose en ese espejo, la nación de Judá, o sea, la otra parte de Israel, bajo otro reinado, viendo lo que había ocurrido en ese momento con Israel, no se llenó de temor. Y eso refleja muchas veces lo que nosotros vemos en nuestra vida y cómo nos conducimos. Nosotros vemos lo que le pasa a la gente que se aparta de Dios, vemos la consecuencia. Sin embargo, nosotros mismos no hacemos nada para mantenernos fiel a Dios y a su palabra. Yo siento que hoy alguien nos está mirando que normalmente no se conecta, y yo quiero decirle a esa persona o a esas personas: no te desconectes, porque el mensaje de hoy es relevante para ti. Es muy importante para ti lo que vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Entonces, en Judá entró un rey llamado Ezequías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Qué hizo él? Él quitó los santuarios de dioses paganos. Él quitó columnas que estaban dirigidas a la diosa Acera. Confió en el Señor, y la palabra dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, por ahí, dice que entonces Dios hizo prosperar a Ezequías en su reinado. Fíjense cómo por un lado uno se aparta y Dios quita la protección, y por otro lado, cuando la persona confía y hace lo que Dios le agrada, entonces Dios mantiene su protección en el reinado. ¿Qué sucede? En aquel tiempo, Dios, como ahora, aborrecía la idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? La idolatría o el ídolo es todo aquello en lo que una persona basa su seguridad. La idolatría es todo aquello en lo que tú pones tu seguridad. Cuando tu seguridad se basa en tu trabajo, cuando tu seguridad está basada en tu negocio, por ejemplo, en un momento determinado, cuando tu seguridad depende de una persona, depende de lo que tú poseas, depende de una identidad falsa, todo eso se convierte en un ídolo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo sepa, Dios creó el universo, Dios creó todo. Todo lo que está a tu alrededor fue creado por Dios. Por lo tanto, Dios es nuestra única fortaleza. Dios es nuestra única fuente de provisión. Y cuando el pueblo de Israel ponía su confianza en Dios y retiraba esos ídolos, sino que su fuente de guía era Dios, entonces Dios los protegía a ellos. ¿Qué sucede?
Asiria, como había sitiado y había atacado al pueblo de Dios del otro lado, le cobraba impuestos y puso impuestos también al gobierno de Judá, diciéndole: si tú me pagas los impuestos, entonces yo no voy a atacarte. Pero en un momento determinado, Ezequías dejó de pagar los impuestos, vino un nuevo rey a Siria y atacó a Judá porque había dejado de pagar los impuestos. Eso ocurrió. Entonces, en un momento determinado, Ezequías, luego de ser atacado, admitió al rey de Asiria que había cometido un error y le dijo: no invadas mi reinado, no invadas mi ciudad, a cambio yo te voy a pagar los impuestos que tú quieras. Eso ocurrió. ¿Qué pasó? Que el rey asirio le dijo que pagara 10 veces más de la cuota que tenía que pagar. Y dice la palabra que Ezequías recogió todo el oro y toda la plata que había en su reino. Incluso cogió todos los utensilios del templo, todo el oro que había en las puertas, lo quitó todo para pagar ese impuesto al rey asirio, que dicho sea de paso se llamaba Senequerib, para que él no lo atacara. Pero oigan lo que sucedió. A pesar de que el rey Ezequías pagó los impuestos, a pesar de todo eso, el rey de Asiria, como quiera, decidió invadir a Judá. Fíjense qué problema. Y en ese momento, el rey asirio lo amenazó al rey Ezequías con estas palabras, que me voy a tomar la libertad de leerla. Están en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso del 10 al 13. Miren con qué amenaza este rey pagano amenazó al rey del pueblo de Dios. Le dijo lo siguiente: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. ¿Usted está oyendo eso? También le dijo: tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de las otras naciones la han rescatado? Naciones como Gozán, como Harán, como Rezef, y el pueblo de Edén que vivía en Tesalar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarvaim, de Ena y de Iba? En pocas palabras, este rey pagano le mandó a decir al pueblo de Dios: no confíes en el Señor tu Dios, porque todas las otras naciones que nosotros hemos atacado, que han tenido dioses, han sucumbido y no nos han resistido. Hay un salmo en la Biblia que tiene un verso que dice: ¿dónde está tu Dios ahora? En aquel momento, el imperio asirio era un azote y destruía todo lo que se conocía. Todo el mundo le tenía que pagar impuestos, y el que no le pagaba impuestos era destruido. Hoy en día, la humanidad no está enfrentada a un rey, pero sí está bajo la amenaza de un virus llamado COVID-19 que ha venido a atacar a todas las naciones de la tierra. Y viene con una amenaza: donde quiera que yo he entrado, he enfermado y he matado. Incluso muchos de los que me están escuchando conocen a alguien que ha fallecido debido a esta pandemia. Y ese rey mandó ese mensaje al pueblo de Dios. Un mensaje que venía directamente de Satanás, que decía: no dejes que tu Dios, en quien tú confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no será destruido.
me parece a escuchar a Satanás diciéndole al hombre en Génesis capítulo 3, con que Dios ha dicho que tú no puedes comer de nada. Y Eva le dijo, no, yo puedo comer de todo excepto de ese árbol. Y Satanás dijo, Dios es un mentiroso. Hoy en día Satanás está hablándole a las mentes del pueblo de Dios. Imagínate lo que está creyendo los que ni siquiera todavía creen en Dios. Dios no te va a salvar. Dios no existe, dice Satanás. Y esa fue la amenaza que él le dio al rey del pueblo de Israel. Pero dice la palabra que después Ezequías tomó esas palabras y fue y le oró a Dios. Y en Segunda de Reyes 19, capítulo 14, en adelante dice, oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, los reyes de Asiria han destruido a todas las naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlo, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera, de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esa fue la oración del rey Ezequías de Israel cuando se sentía amenazado. A pesar de la amenaza, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar de todos los ataques que eran eminentes, que el ejército había rodeado la ciudad, a pesar de esas amenazas, él oró al Señor. Y Dios le respondió por medio del profeta Isaías en el mismo Segunda de Reyes. Dios le dijo un largo mensaje, pero solamente voy a leer unos versos. Dios le dijo a Ezequías, hablándole del rey de Asiria, del enemigo: pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí, hablándole al rey de Asiria, Dios. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino que viniste. Esto lo dijo Dios al pueblo de Dios cuando estaba rodeado ante una amenaza inminente. El pueblo estaba listo para atacar. Incluso dice la palabra que el rey Ezequías mandó otro mensaje y ese mensaje lo habló en hebreo a todas las personas que estaban en la torre protegiendo, a los centinelas, a los atalayas, a los intercesores que estaban escuchando. Le mandó un mensaje el rey y le dijo: no se dejen engañar de su rey, no se dejen engañar del pastor, no se dejen engañar de aquel que está proclamando, del profeta que está proclamando la palabra de Dios. Ezequías, su rey, Jehová tu Dios, no los va a poder proteger, entréguense a mí. Esa es una amenaza que ocurrió entonces, es una amenaza que está ahora. Ante la pandemia, esa amenaza está ahora. Pero Dios te dice que Él tiene la forma en que tú puedes encontrar certidumbre, certeza, en medio de la incertidumbre, en medio del caos. Dios te dice eso. Dice la palabra que Dios le mandó un segundo mensaje por medio del profeta Isaías al rey y le dio instrucciones. Estas fueron las instrucciones que le dio. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. Mi amor, escucha esto. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. Y el año próximo comerán de lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de sus frutos.
Dios mandó a sembrar para que puedan comer. Y a ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo. Crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Dios le mandó un segundo mensaje al rey de Israel, un mensaje que llevaba instrucciones y una promesa de lo que él haría, y un mensaje dirigido a un grupo que Dios llama su remanente. Remanente es el chin, el poco, la cantidad pequeña de jugo que queda en una botella de jugo de naranja cuando usted la vacía. Cuando sobre todo utiliza un envase de esos que no vierten completamente el contenido, que siempre queda un fondito. Eso es un remanente en ese caso. Pero ante los ojos de Dios, remanente es todo aquel que haya sobrevivido al ataque. ¿Tú sabes a cuál ataque? A los ataques de Satanás a tu mente y a tu corazón, que te dice, viene destrucción, tú no te vas a salvar. ¿Dónde está tu Dios en medio de la situación que tú estás viviendo? Dice la palabra, Jesús habló en Mateo 24 y predicamos de eso el miércoles en la noche. Jesús dijo que cuando se vieran todas las señales de terremotos, guerra, amenaza de guerra, plagas, cuando se viera todo eso, le dijo a sus discípulos, o sea, al pueblo de Dios, a ti que me estás escuchando, esas son señales que indican el principio de dolores de parto. Los principios de dolores de parto tienen una consecución y es que incrementan en intensidad e incrementan en frecuencia. O sea, Jesús dijo que cuando veamos estas señales eran comienzo de dolores de parto, indicando que luego de ese comienzo vendrían otros dolores, vendrían otras situaciones mayores en intensidad y en frecuencia. Por ejemplo, para una nación como la nuestra, el ataque de la pandemia que está matando gente, como si todo eso fuera poco, vino una tormenta tropical y ha destruido muchas viviendas en Atomayor y en otros lugares de nuestro país. Pero también lo mismo ocurrió en Puerto Rico. Y quién sabe por dónde anda esa tormenta ahora. O sea que en medio de la plaga viene ahora un fenómeno natural, como agregarle algo, como si nosotros necesitáramos un problema más en nuestro plato. Pero Dios le dijo al rey Ezequías en ese momento, y nos dice ahora a nosotros, siempre hay un remanente. Jesús dijo en Mateo 24 que en ese tiempo la persecución iba a ser tan grande y tan feroz. Los problemas, las situaciones iban a ser tan grandes que el amor de muchos se iba a enfriar. Hablando de los cristianos, que incluso se iban a traicionar unos con otros. Pero Jesús dijo, el que persevere a pesar de todo eso, ese será salvo. Dijo él en su palabra. Y Jesús habló en ese tiempo de todo lo que nosotros teníamos que hacer. Y Dios está hablando en el día de hoy. Porque en tu casa seguro hay incertidumbre. En el mundo hay incertidumbre. Pero Dios quiere enseñarte cómo tú puedes tener certeza, cómo tú puedes tener paz en medio de un ambiente de incertidumbre. Y esa paz y esa certeza es necesario. Esa paz y esa certeza solamente la va a tener el remanente, los que sobrevivan. La pregunta es, ¿cómo yo puedo sobrevivir? En el verso 35 del mismo capítulo 19, Dios habló y luego Dios actuó. Él cumplió su promesa. Mira lo que pasó con el rey que había rodeado a todo Jerusalén. Dice, el rey, Dios le dijo, el rey regresará
a su propia tierra por el mismo camino por donde vino y no entrará en la ciudad, dice el Señor. Y esto fue lo que le ocurrió. Verso 35 de Segunda de Reyes, capítulo 19. Dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron en la mañana siguiente, encontraron los cadáveres por todas partes. Entonces Senicarib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Vino amenaza, el rey se volvió a Dios, Dios habló y Dios actuó. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Que este es un tiempo en que tú que estás mirando tienes que seriamente poner tu confianza en el Señor. Pero ¿cuántas veces no has escuchado tú esta expresión? Pon tu confianza en el Señor. ¿Y qué ha pasado? Nada ha pasado. Pero como dijimos al principio, Santiago 1:20 dice: no te dejes engañar escuchando la palabra. Porque el que escucha la palabra y no la pone por práctica, entonces se engaña a sí mismo. La palabra de Dios aumenta la fe, pero la fe es aumentada para que tú tomes acción. Y la acción de este tiempo de incertidumbre es que todo el que me está escuchando, tanto por internet como el que está aquí en el templo escuchando este mensaje, tiene que tomar serio el tiempo en que estamos viviendo. La palabra de Dios dice: busquen del Señor mientras pueda ser hallado. Eso significa que llegará un momento en que, aunque tú lo busques, aunque la gente lo busque, no lo va a encontrar. Estamos en un tiempo de gracia, donde Dios está haciendo un fuerte llamado a la atención de que tú y yo, todo lo que escuchamos este mensaje, estamos bajo disciplina de parte de Dios, el mundo entero. Eso incluye la iglesia, o sea, a todos los creyentes y a los no creyentes. Pero sobre todo, todos los creyentes estamos bajo disciplina. Estamos en un momento que es una ventana, una oportunidad para que nosotros miremos adentro, autoexaminemos nuestro carácter, para identificar todas aquellas cosas, todos los hábitos que nosotros tenemos que no vienen de Dios. Yo he estado orando sobre eso por un tiempo, desde que comenzó la pandemia. En mi casa, mi esposa hace lo mismo. Me imagino que mis hijos hacen lo mismo. No lo digo con certeza porque yo no estoy en el corazón de ellos, pero yo sí sé lo que yo converso con mi esposa. Y en el día de ayer, Dios me dio una primera gran respuesta a las oraciones que yo vengo haciendo todos los días. Dios me habló a través de mi esposa. Ella no sabe lo que yo estoy hablando ahora. En el día de ayer, mi esposa me agarró en la cocina mientras ella estaba cocinando y yo estaba ahí y me dijo: tengo que decirte algo. Yo no te voy a dar detalles de lo que ella me dijo, pero te puedo decir que cuando ella hablaba, yo sentía al mismo Dios hablándome. Cosas que yo había escuchado antes, que había leído antes, que había predicado antes. En ese momento, por alguna razón, en la misericordia de Él, Dios permitió que mi corazón se abriera y escuchara esas palabras. Dios me habló de hábitos, de cosas que yo he estado haciendo por mucho tiempo, que a Dios, que a Él no le agradan. Dios me habló de cosas que a Él no le agradan y que yo iba y le daba un calmante a la fiebre, tomaba una acción y lo hacía bien por un tiempo, pero luego volvía a reincidir en lo mismo. Hasta que Dios me recordó palabras que yo he dicho de este púlpito. Si un enfermo va al médico con fiebre y el médico le da un calmante para la fiebre, no ha resuelto el problema. El médico, que es bueno, tiene que encontrar la raíz del problema para luego aplicar un tratamiento a la raíz del problema para eliminar la fiebre de una vez y por todas.
Cada vez que Dios nos habla de algo que estamos haciendo mal y solamente tratamos de ponerle paño tibio a las cosas y no procuramos en la intimidad buscar la raíz del asunto para identificarla, para presentársela a Dios y pedirle que nos ayude a arrancarla, cuando no hacemos eso, es como si uno cortara un árbol por el tronco. Si lo dejas, va a volver a retoñar. Pero en este tiempo de pandemia, de incertidumbre, Dios nos está dando la oportunidad de oro y del siglo. El mundo ve este tiempo como una gran tragedia, y lo es. Es una gran tragedia. Pero déjame decirte algo. Este tiempo que estamos viviendo es la mayor oportunidad de las últimas décadas que la humanidad tiene para volverse a Dios. Es la oportunidad más grande que la humanidad tiene para buscar dentro de su corazón seriamente. Y si lo hace, Dios te va a ayudar a identificar aquello que tú tienes que arrancar de raíz. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, esto es una gran oportunidad. Yo quiero que tú sepas que mientras yo escuchaba a mi esposa hablando, ella fue un instrumento, no era ella que estaba hablando, obviamente, pero mientras ella hablaba, yo me sentía incómodo, pero algo me dijo, quédate ahí y calla y solamente escucha, no digas nada. Y eso fue lo que yo hice. Y de esa conversación yo volví a meterme con el Señor otra vez en la noche, a durar un buen rato en su presencia, hablando de esto con el Señor. Y esto fue lo que el Señor me dijo. El Señor me habló de lo que yo te voy a hablar ahora a partir de este momento. Y también me dijo otras cosas. Dios me habló del vacío que cada ser humano tiene dentro de sí. No hay excepción. Todo el mundo tiene un gran vacío dentro de sí. Y es que la palabra de Dios dice que Dios, desde que nos creó, puso la eternidad en nuestros corazones. Dios puso algo dentro de nosotros que no permite que nosotros seamos satisfechos con nada de este mundo. En una ocasión, ilustrando este punto, uno de mis hijos me llama de Estados Unidos, Brian, para ser exacto. Me llamó en un momento y me llamó para decirme un logro que él había alcanzado. No sé si fue que se graduó de la universidad. Creo que sí, que fue que se graduó de la universidad o que consiguió un trabajo, no recuerdo. Pero durante la conversación, él comenzó a llorar. Y yo me puse a escucharlo. Y él entró en un momento de reflexión. Cuando él me llamó, yo estaba orando por él casualmente. Y en ese momento entonces él me llama, entramos en la conversación, me habló de su logro. Y entonces él comenzó de manera espontánea a hacer una autorreflexión. Y me dijo lo siguiente: yo he sido un muchacho malo, sin embargo, logré superar eso. Decidí pagar mis propios estudios para no molestarte ni a ti ni a mi mamá. Y entonces me mudé fuera de Nueva York, me fui para Texas y allí comencé a buscar 3 trabajos. Los 3 trabajos para poder mantenerme y pagar la universidad. En uno de los trabajos, trabajando como mesero, conocí a una funcionaria de la universidad en la que yo estudiaba y trabajaba como mesero en la cafetería. Y sirviéndole la mesa, en conversaciones, yo caí en gracia con esa mujer. Una cosa llevó a otra y con mi juventud ella me dijo que yo podía aplicar a un trabajo como algo así como gerente administrativo de una parte administrativa de la universidad. Yo le dije, yo soy demasiado joven, yo no puedo hacer ese trabajo, yo no estoy capacitado para eso, pero ella siguió insistiendo, me contó él. El punto es que él consiguió el trabajo y estaba ahí en un puesto de liderazgo con personas que le llevaban mucho en edad. Trabajando ahí, hizo un trabajo tan excelente que le mereció un gran reconocimiento el día de su graduación. Que dicho sea de paso, se graduó con honores. Y me dijo, yo conseguí ese trabajo, me gradué con honores. Ahora tengo una casa que voy a comprar. Tengo una novia con la que me llevo bien. Me he dado cuenta de que yo he alcanzado todo, pero aún así me pregunto en esta hora, ¿y esto es la vida?, preguntó él. Dijo, mientras más cosas yo logro, mientras estoy en el proceso, estoy bien porque estoy peleando, pero cuando llego a alcanzarlo, entonces me siento igualmente vacío. Y él me pregunta, papi, entonces, ¿de qué se trata la vida?
Si cada vez que yo voy detrás de algo, no tengo una relación, necesito un novio, me pongo, quiero novio, tengo el novio. Ahora necesito que él me proponga, me propuso matrimonio. Ahora quiero que se case conmigo, me dijo que se va a casar conmigo. Ahora quiero planearme para la boda y peleo por la boda, por la boda, por la boda. Llega el día de la boda y después que me caso, todo el que se ha casado llega y dice, ok, ya estoy casado, es maravilloso, quiero a mi esposa, quiero a mis hijos. Pero entonces vuelve otra vez el vacío. Hoy estamos hablando de cómo llenar ese vacío. Y una de las cosas que traen los tiempos difíciles a una gente es que pone todas las cosas en perspectivas y te abren los ojos para que tú te des cuenta de lo que realmente es esencial. Eso ha pasado con esta crisis. Porque todas las cosas que antes eran importantes, muchas de ellas han desaparecido. La crisis ha puesto a todo el mundo, a ti que estás mirando también, a darse cuenta que las cosas se han escapado de nuestro control. La gente pensaba que tenía control de su negocio, de su trabajo. La gente pensaba que tenía control de su vida. Yo voy a divertirme cuantas veces yo quiero. Y ahora muchas de esas cosas que nosotros pensábamos que teníamos control han desaparecido, llevándonos a la realidad de que nunca estuvimos en control de ellas. Este tiempo de dificultad ha hecho que nosotros veamos que la pesadilla que teníamos a veces, de que, wow, si yo perdiera mi trabajo, si perdiera mi familiar, si perdiera mis ingresos, si perdiera andar en bote para yo ir a divertirme o ir a Jarabacoa o irme a viajar dentro de los Estados Unidos, todas aquellas cosas que nosotros soñábamos y eran como parte de nuestro escape y que no pensaban que iban a ser sacudidas, fueron sacudidas. Y hemos despertado de la pesadilla para darnos cuenta que lo que estábamos soñando y que temíamos nos está ocurriendo. Muchas personas han perdido su trabajo. De hecho, los números de los contaminados en la pandemia están creciendo y al mismo ritmo están creciendo la cantidad de gente que todos los días pierden su trabajo. Por ejemplo, en República Dominicana, ayer yo vi una lista de negocios que desaparecieron. El restaurante Mitre cerrado, el Body Shop cerrado, el gimnasio que estaba en este edificio cerrado también. Muchos restaurantes cerrados, muchas empresas cerrados, gente que están en fase, pero hay que ver hasta cuándo el gobierno podrá mantener ese subsidio económico. Todo lo que nosotros mirábamos como una pesadilla, ahora se ha convertido en nuestra realidad. Nada como una crisis para poner todo en perspectiva y darnos cuenta de lo vacío que estamos en realidad. La pandemia que vemos y de la que estamos rodeados, si tú miras a tu alrededor, te vas a dar cuenta de que hoy en día tú vas y miras universidades como INTEC, como APEC y todas están vacías. Los colegios están vacíos. Los estadios de fútbol, de béisbol están vacíos. Muchas empresas están vacías. Muchos templos están vacíos. Una ciudad como New York, en el área de Times Square, cerca de la 42, en Broadway, que se mofaba de que Nueva York nunca dormía porque a la 1, 2, 3 de la mañana, no importaba la fecha, siempre había gente como si fuera el momento más ocupado, también está vacío. ¿Y sabes qué? También tú, asimismo, todos nosotros estamos vacíos. Y nos hemos dado cuenta delante de esta crisis. Nos hemos dado cuenta de que todo lo que nosotros hacíamos, el viaje en bote,
el viaje a Miami, me voy con mis amigos, salgo a cenar. Todo eso nos hemos dado cuenta que no eran más que escapes que nosotros utilizábamos para evitar enfrentar la realidad del vacío interno que todo el mundo tiene. Pero Dios, en su gran misericordia, ha permitido que todo esto ocurra. Ha permitido que todo aquello que tú y yo utilizábamos para distraernos, la gran mayoría de esas cosas han sido removidas. Y la gente está asustada, está angustiada, porque nunca se había visto en una situación en la que todo aquello en lo que habían puesto su confianza, en todo aquello en lo que habían puesto su seguridad, ha desaparecido o está a punto de desaparecer. Y aunque tú no lo creas y no te des cuenta, cuando leas la Biblia, a eso era que Dios se refería en la época de los reyes. Cuando Dios se apartaba y adoraba a otros dioses, eran cosas como esta, análoga a lo que está ocurriendo ahora. Y Satanás se ríe de oreja a oreja en aquel tiempo y ahora le dice a todo el mundo: ¿dónde está tu Dios? Las distracciones que nos hacen sentir llenos se siguen desvaneciendo y ahora nos vemos todos obligados a enfrentar el vacío existencial de nuestras vidas. En esa conversación con mi hijo Brian, él lo enfrentó en ese momento, y no necesariamente bajo un momento de crisis, sino bajo un momento de gracia que Dios le permitió ver. Y cuando él terminó de hablar, yo le dije: mi hijo, lo que te he dicho siempre, ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo, más nadie. Pero aquí hay gente que me están escuchando, incluso gente que me conocen, que dicen: ahora Randy se ha metido evangélico, no lo escuchen. Pero déjame decirte, la palabra de Dios dice que todo el mundo doblará su rodilla ante el Señor. Si tú estás mirando este mensaje es porque Dios está llamando a tu atención. Todo lo que tú tenías, todos tus planes, a lo que tú te aferrabas y lo ponía y lo hacía separado de Dios, todos se están desvaneciendo. Porque en su amor y misericordia, Dios quiere que tú entres a la realidad de que el único que puede llenar tu vacío se llama Jesucristo. El único que puede llenar tu vacío es el Padre eterno, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo que creó el cielo y la tierra. Si antes la gente no le hacía caso, ahora sí le van a tener que poner atención al Señor. Porque el vacío que hay no dejará espacio para otra cosa que la gente descubra aquello que no puede ser movido. Todo el mundo está experimentando el vacío, el dolor de traumas, de asuntos no resueltos, de culpas, de faltas de perdón, de promesas rotas. Hemos vivido en excesos, desperdiciando comida, gastando dinero en cosas vanas, y ahora nos vemos que no sabemos vivir con lo poco, hasta el punto que hay personas que han llegado a creer que necesitan 300 rollos de papel de sanitario para tener seguridad en su casa. Y Dios te dice en este momento: aprovecha esta oportunidad, porque esto es una oportunidad. Esta es la oportunidad, este vacío es tu oportunidad para tú tener un encuentro verdadero con Dios. No un encuentro religioso, sino un encuentro verdadero, porque Dios te anda buscando. Aún tú seas creyente, Dios te anda buscando. Él quiere tener una relación íntima, individual contigo, en la cual Él pueda utilizar para llenar tu vacío. Por eso el salmo que Dios puso hoy, y no sé si tú lo sabías, el Salmo 46, que fue el que yo leí al principio, ese salmo fue escrito por descendientes de Coré durante la crisis en la cual Asiria estaba atacando al pueblo de Israel.
Hoy en día a nosotros nos ataca esta pandemia. Nos ataca el diablo en nuestra mente diciéndonos: has perdido todo. ¿Dónde está tu Dios? Tienes que vivir tu vida. Haz lo malo. Pero Dios dice, como le dijo en este salmo a la gente: Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Yo quiero que tú sepas que Dios es tu refugio. No es tu trabajo, no es tu bote, no son tus posesiones, no son las marcas que tú tienes, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu apellido. Tu único refugio es el Dios Altísimo. Por lo tanto, el Señor te dice: no temas cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben, aunque rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben el agua. Dios te dice: no temas, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aunque todo lo otro haya desaparecido, es solamente para demostrarte que hay cosas en esta tierra que pueden ser removidas, pero yo soy el único, dice el Señor, que jamás puedo ser removido, pues yo soy el Dios fuerte, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de la República Dominicana, yo soy el Dios de tu casa, yo soy tu pastor y nada te faltará. Cuando tú cruces por las aguas, estas no te ahogarán. Cuando tú cruces por el fuego, no te quemará. Aunque tú veas que las cuentas están rodeándote, que la gente te llama, que tú ves como que tu vida se derrumba, no se derrumbará tu vida.